Gracias. Vamos a escuchar el mensaje de Pastor Iván. Buenas tardes. Vamos a saludarnos, por favor, diciendo: escucha la voz de Jesús. El título de este mensaje es Jesús testifica la verdad. La palabra se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 18, de los versículos 28 a 38. Nuestro versículo clave es el 37. Vamos a leerlo juntos, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por enviar a Jesús. Gracias, Padre, porque Cristo padeció toda humillación, todo golpe, todo escarnio, Padre, por nosotros. Él tomó el lugar de cada uno, Padre, en el juicio y en el castigo. Padre, ayúdanos a reconocer esta verdad en nuestro corazón y dar gracias a Dios, a Jesús, alabar y glorificar su nombre. Padre, ayúdanos a escuchar la voz de Jesús desde nuestro interior, Señor. Bendiga este mensaje y, Padre, de mí perdones todo mi pecado, Señor, toda mi maldad. Tú conoces todo mi interior, Padre, mas por la sangre de Jesús, Señor, pueda yo ser limpio. Te damos gracias, Padre, por todo esto. Yo oro en nombre de Cristo Jesús. Amén. En el pasaje de hoy, Jesús está frente al gobernador romano Poncio Pilato. En apariencia, Jesús parece estar en juicio. En el juicio, la mayoría de las personas solo desean escapar y evitar el castigo, ya sean inocentes o no. Pero Jesús no hace ningún esfuerzo para salvarse a sí mismo. Jesús testifica la verdad de que Él es el Rey de los judíos, el Mesías prometido. Jesús testifica la verdad a través de sus palabras y mediante su acto de obediencia a Dios. Oro a Dios nos ayude a aceptar este testimonio de Cristo y de estar del lado de la verdad. Primera parte. Jesús ante Pilato, de los versículos 28 a 32. Jesús fue arrestado injustamente y durante toda la noche fue enjuiciado por los líderes de religión para encontrar de qué acusarle. Pero Jesús es inocente. No tiene ni un solo pecado ni una mancha. Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús con gran mansedumbre y obediencia acepta todas las cosas, porque es necesario para salvar la vida de cada uno de nosotros. Cuán grande gracia, amor y sacrificio de Jesús para nosotros los pecadores. Isaías dijo: fue llevado como un cordero al matadero. Jesús renunció voluntariamente a todo honor y gloria en el reino de Dios para tomar nuestro lugar en el juicio y en el castigo por nuestros pecados. Así inició el Calvario de Jesús. Muy temprano, conforme iba amaneciendo, el día de la cruz de Jesús se cumplía. Miren el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Siguiendo con su injusticia, los líderes religiosos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio para acusarlo ante Pilato, el gobernador romano, y que él dictara la condena de muerte a Jesús. En estos versículos podemos ver la maldad de los líderes de religión, pero esta maldad no es algo que ocurrió de un momento a otro, sino tiene su raíz en el autoengaño que ellos estaban viviendo.
porque piensan que matar a Jesús es servir a Dios, porque según ellos, Jesús es blasfemo y ellos son buenos y correctos, porque son autoridades judías que estudiaron mucho el Antiguo Testamento, pero su educación no les enseñó la verdad de la palabra de Dios, sino solo la doctrina humana. Sin conocer la verdad, hicieron gran maldad a Jesús. Aquí debemos reconocer cuán importante es discernir la verdad, porque al no discernir correctamente la verdad, ellos fueron engañados y utilizados por Satanás para matar a Jesús. Satanás nos engaña para hacer la maldad. Por eso es muy importante el discernimiento para no ser engañado. Pero, ¿cómo podemos discernir bien? Para discernir bien, nosotros necesitamos estudiar la Biblia, porque cuando la estudiamos, desarrollamos la capacidad de discernir, o sea, de distinguir la verdad de la mentira, por medio del razonamiento y del espíritu. Al leer la Biblia, puedo verme a mí mismo, como un espejo que me hace ver quién soy yo. Y ante la palabra de Dios, que es la verdad, mi espíritu, que está dormido, puede despertar. De esta manera, Dios nos ayuda a arrepentirnos, reconociendo nuestra maldad y pecados. Así, llegamos a discernir entre la verdad y la mentira, ayudándonos a preparar el futuro. Es decir, podemos distinguir el camino que nos lleva a la bendición del camino que nos lleva a la maldición, escogiendo así el camino correcto. Leyendo la Biblia, también puedo preguntar a Dios en oración, de tal manera que empezamos a desarrollar el razonamiento profundo y el discernimiento correcto. De esta forma, Satanás ya no podrá engañarnos y podremos rechazar toda mentira y tentación, buscando solamente la verdad, la justicia y el reino de Dios. El propósito de estudiar la Biblia no es acumular conocimiento o conocer sobre el pasado, sino para aplicar este conocimiento para discernir el tiempo presente y el futuro. El ser o no ser engañados es responsabilidad de cada uno, porque Dios nos da nuestro propio razonamiento y conciencia, además de la palabra de verdad. Por eso, nadie puede culpar a otro de si fue engañado o no. En Juan capítulo 9 podemos ver la vida de un hombre que fue sanado por Jesús de toda su ceguera. Después fue amedrentado por los judíos para que acusara a Jesús, pero por su propio razonamiento y conciencia correcta, no fue engañado, sino atendió a su conciencia, porque ya sabe cuál es la verdad, y ante la mentira, él no se rindió, aunque peligrara su vida. Por eso, Jesús después lo visitó para mostrarle el reino de Dios y enseñarle al Hijo de Dios. De esta manera, el ex ciego fue bendecido por seguir la verdad, razonando correctamente. Ahora bien, los judíos no quieren entrar a la casa de Pilato porque él era gentil y ellos son pueblo judío, o sea, pueblo de Dios. Si entran en la casa de Pilato, ellos se contaminan. Es un pensamiento de soberbia y ceguera espiritual, pues al mismo tiempo ellos quieren matar a Jesús y vivir como hombres santos y justos. Parte de su problema viene de que ellos deben mantener su imagen como líderes de religión para ser respetados y honrados. Ser líder, para ellos, les hizo caer en maldición, pues no vieron cuán valioso es servir al pueblo de Dios. En ese punto, nosotros debemos reconocer cuán valioso y de gran bendición es servir el estudio uno a uno de la Biblia, pues nos ayuda a vivir sinceramente, a dar mayor fruto, a hablar de las cosas más importantes que es Dios, de no necesitar una posición o un puesto. Con libertad podemos dar el estudio en cualquier lugar, y cuando hacemos esto, sucede entonces el descanso en nuestro corazón,
el gozo, y se producen los frutos espirituales. De esta manera, todos podemos hacer la obra más importante y vivir la vida más grande, generando aún en este mundo el ambiente de la verdad, la confianza, el amor y la ayuda mutua. Oro a Dios, todos aprovechemos muy bien el método del estudio uno a uno de la Biblia y sirvamos a los estudiantes universitarios expandiendo el reino de Dios. Miren ahora el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los líderes de religión se quedaron afuera esperando con gran impaciencia la presencia de Pilato. Probablemente Pilato apenas estaba despertando y salió a verlos en pijama. En cualquier caso, estaba dispuesto a salir, cuando ellos no estaban dispuestos a acercarse a él. Aquí podemos ver cómo Pilato sucumbía ante los judíos. Él tuvo que tomar la iniciativa, es decir, cedió ante la presión de los judíos. Pilato tenía el carácter de ser débil ante los fuertes y ante los débiles el fuerte. Siendo gobernador, él tenía toda la autoridad, aún dada por Dios sobre los judíos, pero no ejerce esa autoridad. Podemos imaginar cuán cansado debe haber estado Pilato. Aunque parecía un glorioso gobernador romano, su vida diaria estaba llena de angustia. En los relatos de dos historiadores, Josefo y Filón, se aprecia un momento decisivo que marcó el comienzo del gobierno de Pilato. Cuando Pilato llegó a Jerusalén por primera vez, vino con un destacamento de soldados. Llevaban los estandartes romanos, que fueron rematados con bustos de oro del emperador romano, considerado un dios por los romanos. Sin embargo, para los judíos, esto era equivalente a la adoración de ídolos y violaba el primer mandamiento. Los judíos protestaron con todas sus fuerzas, pero Pilato no los quitó. Cuando terminó su visita a Jerusalén, regresó a Cesarea, donde estaba su palacio principal. Los judíos lo siguieron y discutieron con él durante 5 días. Finalmente, Pilato los encontró en el anfiteatro para resolver el asunto. Después que los judíos se reunieron, Pilato los rodeó con soldados en un movimiento sorpresivo. Amenazó con matarlos si no retrocedían. Los judíos dijeron: «Adelante, mátanos a todos. No nos rendiremos a la adoración de ídolos». Los judíos sabían que debían guardar la ley como una cuestión de vida o muerte, y especialmente estaban listos para morir. Aturdido, Pilato retrocedió. Los judíos regresaron a Jerusalén cantando canciones de victoria. Desde ese momento, para Pilato, gobernar Judea fue como tener un mono en la espalda. Nunca estuvo libre de la presión judía, siempre temeroso de que estuvieran haciendo algo. Al mismo tiempo, Pilato tenía que responder a su jefe, Tiberio César. Y aunque Pilato parecía un glorioso gobernador romano, su realidad de vida era muy miserable. Aquí podemos ver que el poder es solo un método para cumplir la misión. Ese es el rol del poder. No es el fin, sino un método. Pero muchos no lo ven correctamente. Ahora las personas no ven la responsabilidad ante la autoridad, sino cómo ven o cómo reciben otras personas mi autoridad. Por eso, muchos se equivocan al ejercer el poder sobre otros, trayendo mayor maldición. Pues un poder más grande tiene responsabilidad más grande. Además, Dios es quien me da ese poder, y ante Dios debo cumplir mi misión, utilizando bien todo lo que Él me da. Dios, en su soberanía, le dio la autoridad a Pilato, pero la perdió ante los judíos. Él no pensó acerca de su responsabilidad sobre la autoridad que Dios le dio. Por tanto, es más sabio tener la capacidad para utilizar ese poder correctamente
que pedir poder. Si me dan la autoridad, al máximo debo aprovecharla y aplicar bien esa autoridad donde sea que yo esté, en el trabajo, en la escuela o en casa con mi familia. Pues los verdaderos líderes son aquellos que conocen la verdad y en cualquier situación hacen lo correcto delante de Dios, sin ver la reacción de la gente. Miren ahora los versículos 30 y 31. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Conociendo a Pilato, los líderes judíos quieren utilizarlo para matar a Jesús. Pero Pilato quiere evitar también todo juicio sobre Jesús. Por eso dice a ellos: juzgadle según vuestra ley. En realidad, tanto Pilato como los judíos tienen miedo de dar juicio a Jesús y matarlo, porque ellos profundamente conocen quién es Jesús. Y aunque los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, no era totalmente cierto, pues ellos juzgaron a Esteban a lapidación y a otros discípulos de Jesús. Mas su intención era matar a Jesús porque él descubrió toda su hipocresía y maldad. Por odio, ellos quieren matar a Jesús. Pero más allá del temor de Pilato y los judíos, este evento es para el cumplimiento de la palabra de Dios. El versículo 32 dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En esta palabra, el autor Juan muestra la verdad y cumplimiento de la palabra de Jesús acerca de cómo moriría. Jesús había dicho ya en Juan capítulo 12, versículos 32 y 33, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí, ser levantado se refiere a la crucifixión, y solo los romanos podían llevar a cabo la crucifixión. Jesús sería ejecutado por los romanos en cumplimiento de la voluntad de Dios y las palabras de Jesús. Por lo tanto, Juan ve la soberanía de Dios detrás de este evento. Al parecer, Jesús es acusado y juzgado por los judíos, teniendo Pilato decisión y autoridad sobre él. Pero la verdadera autoridad y soberanía viene de Dios. Dios permitió que sucedieran así las cosas para satisfacer completamente su justicia. Jesús, aunque era el acusado y enfrentaría la muerte, siempre confió en la voluntad de Dios. Con gran mansedumbre y valor, Jesús enfrentó toda situación. Yo oro a Dios, confiemos siempre en su palabra y que toda situación está en la mano de Dios. Segunda parte. Jesús comparte el reino de Dios con Pilato. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? De los versículos 33 a 38. Después de descubrir qué querían los judíos, y en Lucas podemos ver en el capítulo 23, versículo 2, que acusaron a Jesús de ser el Cristo, un rey. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta de Pilato va más allá de solo sus palabras, pues en realidad habla desde su interior. Aunque aquí está expresado en forma de pregunta, la palabra de Pilato es la voz de su conciencia que reconoce a Jesús como el rey de los judíos, o sea, el rey soberano de toda la creación. Aunque muchas veces no escuchamos la voz de nuestra conciencia, esta nos hace reaccionar para despertar nuestro espíritu. Pilato es un humano que reacciona ante la presencia de su rey y creador.
Todos los humanos fuimos creados con la imagen de Dios y profundamente reaccionamos ante la verdad, la palabra y el Espíritu de Dios. La palabra de Pilato en realidad declara a Jesús como rey, y aunque él no quiere aceptarlo, no puede evitarlo. Es como un imán que es atraído por otro imán. Por eso, los humanos siempre reaccionamos cuando leemos la Biblia, porque en ella está la palabra que habla acerca de Dios y de nosotros. Por eso la Biblia me ayuda a despertar espiritualmente y reconocer la verdad. Para ayudar a Pilato, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Con esta pregunta, Jesús cambió el ambiente en ese momento. Jesús hizo una conversación personal con Pilato. Jesús tiene el corazón de pastor para que Pilato pueda reconocer y aceptar la voz de su conciencia que le hace hablar la palabra de verdad. Pilato debe responder esta pregunta aún desde su interior. Aceptar y reconocer quién es Jesús es algo personal. Muchos saben quién es Jesús, pero nosotros debemos reconocer a Jesús de manera personal y profunda como nuestro Creador y Salvador, pues solo de esa manera puedo tener la relación con Él. Escuchar la voz de mi conciencia es también escuchar mi espíritu, que busca y descansa en la verdad. Cada uno debemos responder también personalmente esta pregunta de Jesús: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ahora miren el versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La respuesta de Pilato rechaza toda ayuda de Jesús, pues él se ve apartado de los judíos, sin tener nada que ver con Jesús. Para Pilato, su identidad como romano le hace rechazar toda palabra de Jesús y de su interior. Así que trata de justificar el juicio de Jesús, buscando algo con que lidiar la situación. Pilato rechaza la palabra de Jesús. Sin embargo, Jesús, aún siendo juzgado y azotado por Pilato, siempre tuvo palabra para ayudarlo. No así con otros gobernantes como Herodes, a quien Jesús no dijo ni una palabra. Desde este capítulo 18 y la primera parte del 19, Jesús tuvo la conversación con Pilato, es decir, le dio palabra y le mostraba la verdad, la cual, tristemente, siempre Pilato rechazó. Jesús tenía mucha compasión y misericordia por Pilato, pues aunque ahora Jesús es acusado, después Pilato estará ante Jesús en el verdadero juicio. Jesús sabe que si Pilato no se reconoce a sí mismo y se arrepiente, al condenar a Jesús en la cruz, Pilato está escribiendo su propia condenación. El versículo 36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aunque Pilato preguntó a Jesús sobre sus obras, Jesús continuó hablando acerca de su reino, o sea, el reino de Dios. Pilato solo tiene concepción de este mundo y de esta realidad, ignorando el mundo espiritual. Jesús le enseña a Pilato que este mundo no es todo, y que después de la muerte tiene que ver a Jesús. Jesús está sembrando en Pilato el reino de Dios, que es muy diferente a los reinos de este mundo, que se basan en el poder militar, gobernados por la fuerza y la mentira. El reino de Jesús es diferente. Es el reino que se basa en el amor redentor de Dios, la verdad y la justicia. No exige lealtad con amenaza de muerte, sino voluntariamente todos los que habitan ahí siguen y sirven a su Señor por amor a Él. Es un reino de verdadera justicia, de paz, amor, alegría y vida eterna. Jesús
es rey en el reino de Dios. Además, Jesús le dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. A diferencia de Pilato, los servidores de Jesús no estaban presentes. Jesús enseña a Pilato que él voluntariamente está aquí para cumplir su misión y propósito del Evangelio, y que su reino es mucho más poderoso que el Imperio Romano y todo este mundo. Vamos a leer juntos ahora el versículo 37. 1, 2, 3. Entonces Pilato: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La pregunta de Pilato: luego, ¿eres tú rey? En la pregunta de Pilato, luego eres tu rey, vuelve a salir su subconsciente. Y en su pregunta, Pilato reconoce a Jesús como rey. Aunque Jesús fue golpeado, escarnecido por los judíos y aparentemente tan débil, el espíritu de Pilato no deja de reaccionar ante su rey y creador. En realidad, nuestro espíritu, nuestra imagen de Dios, busca a Jesús como nuestro rey. Por eso respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, para ayudarlo a despertar su conciencia. Pero más importante, Jesús declara su misión: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús vino al mundo para testificar la verdad. Jesús vino a este mundo para ser rey, para padecer en la cruz y salvar a los humanos pecadores. Si Jesús no hubiera sido crucificado, no sería nuestro rey, sino seguiría siendo Satanás, porque seguiríamos en pecado. Pero Jesús vino para tomar la cruz y cumplir la obra de salvación para todo el mundo, reconciliando a Dios con el hombre y glorificando el nombre de Dios. Jesús vino para acabar con Satanás, el padre de mentira, y para echarlo al infierno para siempre. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Rey, podemos conocer la verdad acerca de Dios, de nosotros mismos y del mundo. Podemos conocer el significado y el propósito de nuestras vidas. Al decir, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, tiene que ver con quién ama la verdad. Los que aman la verdad son atraídos por Jesús. No puede existir la persona que busque la verdad y no crea en Jesús, porque la verdad y Jesús son lo mismo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Por tanto, Jesús es el tesoro más valioso, y tener a Jesús es tener todas las cosas. Al conocer el valor de la verdad, nace en mí el deseo anheloso de tenerla, el deseo y el agradecimiento por toda la gracia de la verdad, y el deseo de cuidarla como el tesoro más valioso. Cuando escucho la palabra de Jesús, que es la verdad, mi corazón es atraído hacia Él, saciado y confortado completamente. Pero si no conocemos el valor de la verdad y no la apreciamos como el máximo tesoro, Dios nos quitará su palabra de verdad, volviéndonos ciegos y con una interioridad muy vil y miserable. Este era el problema de los líderes de religión y de Pilato. Entonces, Dios hizo en ellos como se declara en Isaías capítulo 28, 11 a 12. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Porque al menospreciar la verdad y no aceptarla,
Ellos pierden todo valor de sus propias vidas, siendo los instrumentos de maldad. Así, tras escuchar la palabra de Jesús, Pilato respondió: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato no quiso escuchar ni aceptar la palabra de Jesús. Él menospreció toda la enseñanza de Jesús. ¿Qué es la verdad? Es una pregunta muy necia, porque la verdad está presente y delante de él. Al negar la palabra de Jesús, quiere decir que él ama más la mentira de este mundo, porque conocer la verdad no le conviene a su interés de poder y honor en este mundo. Pero en realidad, él está dejando ir lo más valioso, eterno y verdadero. Hoy en día, muchas personas viven menospreciando la Biblia, diciendo que no es la verdad. Piensan que el conocimiento humano es más grande que la enseñanza de la Biblia. Pero al vivir así, su vida es cada vez más miserable y llena de sufrimiento, conformándose a los rudimentos del conocimiento humano y dejando la ciencia verdadera del conocimiento de Cristo. Si vemos, el problema de los líderes de religión y de Pilato es por no conocer la verdad. Si nosotros atendemos la verdad, la palabra de Jesús, todo problema se resolverá y viviremos como verdaderos hombres, con dignidad, felices, cumpliendo la misión y siendo verdaderos líderes. Jesús en Juan capítulo 8 dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la verdad nos ofrece la libertad, ser semejantes a Jesús, vivir la vida más grande, el gozo, la paz, la salvación y la vida eterna. Como conclusión, no importa que pierda todo en este mundo, lo que yo no debo perder es la verdad. Nosotros no debemos perder a Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por enviar a Jesús. Gracias, Padre, porque perdonaste todos nuestros pecados. Tomaste la cruz en nuestro lugar. En realidad, Padre, nosotros debíamos recibir todo este escarnio, todo este juicio por nuestros pecados. Pero, Padre, con mansedumbre y con valentía, tomaste el lugar de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque a través de Cristo también nos das la palabra de verdad y de justicia. Ayúdanos a escucharla. Padre, nadie caiga en engaño ni en mentira. Todos sigamos la verdad, sigamos a Cristo hasta el final. Te damos gracias por todo esto. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.